Buenas, bienvenidos a Filomaníacos, el canal de filosofía. Les vengo a hablar sobre el libro de Humberto Eco, Los límites de la interpretación. En el primer capítulo, la interpretación de los textos, quieren entender cómo un texto o un escrito puede ser malinterpretado por medio del lector si el escritor no da un claro ejemplo de cómo quiere que se trate eso. Entonces, si el escritor habla sobre una cosa y el lector entiende por otra, esto es una malinterpretación por parte del lector. Entonces, no llega a una armonía concuerda sobre el texto. Ejemplo, si el escritor está hablando sobre agarrar un perro y utilizarlo para reparar un carro, el perro no sirve para reparar un carro. Pero si está hablando sobre la llave utilizada para la mecánica, que se le llama perro, entonces ahí el sentido ya es distinto, porque es lo que el escritor quiere que el lector llegue a entender. Pero si el lector no conoce esa llave como la llave perro, entonces el texto pierde sentido. A esto se le conoce de dos maneras distintas: el intentio operis, donde habla sobre la intención del escritor, y está la intentio lectoris, que es la intención del lector. Entonces ahí es donde llega la malinterpretación. Si los dos llegasen al mismo, a concordar, entonces la lectura tiene gran sentido. Un segundo punto del primer capítulo es la interpretación y conjetura, donde el lector tiene que dejar en claro con cada palabra o cada cosa que se hable del significado que quiere que el lector obtenga, porque si no se logra esa armonía, el texto va a perder todo su sentido. Entonces, por eso es que hay unos lectores que dicen que el texto no tiene coherencia. Tal vez no porque no llegó al punto donde el lector quería que él entendiera. Entonces, esa armonía se pierde y el texto termina siendo para algunos un tipo de basura. El tercer punto a tomar habla sobre la falsación de tergiversaciones, donde esto da a entender que los textos no siempre son válidos. ¿A qué me refiero con esto? Un texto en ocasiones son escritos con el fin de confundir al lector, dándole un significado erróneo de las cosas. Entonces hace que el lector obtenga una interpretación transversalizada de las cosas, como en algunos casos la palabra libertad. ¿Han pensado lo que significa la libertad para ustedes? Buscamos la palabra libertad en un texto, dice una cosa, en una enciclopedia dice otra, en un libro o diccionario dice otra. Entonces, la palabra libertad depende mucho del lugar o del contexto en que se quiera utilizar, porque una libertad no es igual que otra, o una libertad es distinta a otra. El capítulo 2 habla sobre los modelos de la interpretación. Para explicar esto se utiliza una oración dando una información lineal y coherente ante los hechos, siempre y cuando esto no pueda o deba ser reducido. En el libro nos da un ejemplo de esta manera: si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Para dar un ejemplo más claro, es más o menos de esta manera: si comes mucho, no vas a adelgazar. Sigues comiendo mucho, por lo tanto no vas a adelgazar. Esa coherencia, si lo hiciéramos de la manera reversible o al revés, perderían totalmente su sentido. Entonces, eso es lo que quiere dar la interpretación, que si hablamos de una oración tiene que lineal, no puede ser reversible, porque si no perdería su sentido. Otro punto a tratar es la semejanza mnemotécnica. Para explicar esto, es más o menos una manera para memorizar las cosas utilizando un objeto para relacionarlas, aunque este no tenga nada que ver con el primero.
si me explico. Esta es una manera efectiva para recordar información en un examen, apretiéndote las cosas que veas muy seguido con aquello que necesitas recordar. Entonces, podría salir bien un examen si utilizarías esta manera. Un ejemplo muy claro para utilizar la semejante mnemotécnica es con la palabra saprófitos, que su significado es el adjetivo que se utiliza para clasificar a los organismos que se alimentan de sustancias en estado de descomposición. La manera que la podemos relacionar para acordarnos en un examen puede ser la de sapofritos. Entonces, te acuerdas de los saprófitos gracias a los sapofritos. Otro punto a tratar del libro es el discurso alquímico o secreto diferido. Este más o menos habla de cómo disfrazar las palabras para que solo aquella persona que quieras que le llegue ese mensaje logre entenderlo. Entonces, más que todo es de una manera de códigos de hablar entre personas. No sé si me explique bien. Entonces, cuando yo utilizo una especie de oración con códigos para que otra persona solo llegue a entenderla, vamos a dar una especie de ejemplo. Cuando yo utilizo la oración, váyase aquí directo, tope con cerca, dobla hacia donde nace el sol, ahí lo esperan 2 gorilas, sácale un par de papelitos y ellos lo dejan entrar. ¿Entendió algo de lo que dije? Explicándolo más claro es, cuando tope con cerca, es como llegar hasta el fondo, o hasta donde termine la calle, o como quiera decir, tratar. Dobla hacia donde nace el sol, para este caso sería el este, para otros lugares sería el oeste. Ahí lo esperan 2 gorilas. Los gorilas llegarían siendo más o menos como los guardaespaldas o los guardas de seguridad. Saquen un par de papelitos, billetes, soborno, con tal de que lo dejen entrar. Entonces, eso es un ejemplo del cual solo aquella persona que yo quiero que logre entender eso, entonces va a entenderlo. Pero si la persona no tiene ese mismo lenguaje que el mío, no lo va a entender. Entonces es un secreto diferido. Hay unas empresas que utilizan sus recetas, como la Coca-Cola, para no revelarlas. Entonces utilizan palabras claves, por así decirlo. Entonces eso más o menos es lo que es el secreto diferido. Y esto sería más o menos de 6 puntos a tratar sobre ese libro, para que logren, no sé, interesarse para leerlo. Está muy interesante, la verdad, así que los invito a leer el libro de Humberto Eco, Los límites de la interpretación. No, pues un gato aquí. Si comes mucho, no vas a engordar.